Buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Luis Arango y tengo el placer de estar con Alejandro Roca y con Juanita Lascarro. Esta es una franja nueva que sobre todo queremos llevar a un espacio virtual en línea para compartir con todo el público algo de escenas detrás del escenario, o de anécdotas o conocimiento que no siempre está presente en la vida de un concierto. Como todos saben, o espero que sepan, o si no saben les cuento, Alejandro y Juanita estrenarán en Bogotá el miércoles 30 de julio de este año un ciclo de canciones compuesto por Andrés Posada. Ese ciclo de canciones fue comisionado por el Banco de la República y ya tuvieron el gusto, creo que es un gusto, de estrenarlo en Santa Marta y de volverlo a presentar en Medellín. Entonces, pues bienvenida Juanita, bienvenido Alejandro, y pues como Alejandro tiene el micrófono, pues empecemos por preguntarle a él. Una de las grandes dudas o inquietudes quizás es cómo aborda uno una nueva obra que nunca nadie la ha tocado y que depende de uno moldearla. O sea, esta obra de Andrés, lo único que había era un MIDI, que yo creo que es lo peor, sí, la peor referencia que uno puede tener para abordar una nueva interpretación. Bueno, sí, siempre es como una experiencia diferente también y un poco una lotería lo que uno hace. Es la primera vez que yo estreno un ciclo, es de las muchas canciones sueltas de compositores, y creo que lo que condiciona muchísimo siempre es saber si uno va a trabajar con el compositor o no. Eso marca un momento en la preparación que es importante. A veces que uno lo prepara y el compositor está presente durante todo el proceso o antes del estreno, hay veces como en este caso que no ha sido así. Creo que bueno, la primera aproximación, en el caso específico, no de esta obra, sino digo las otras que he estrenado yo, que son todas canciones o música vocal, es una primera aproximación al texto, es lo primero que uno hace. O sea, me mandaron la partitura y lo primero que uno hace es leer el texto de las canciones. En este caso era como muy atractivo por el hecho de ser Piedad Bonet. Entonces, hay alguien muy importante, unos poemas que yo no conocía. Entonces lo primero que uno hace es esa lectura de los textos y tratar de buscar otros textos de ella para meterse un poco en el estilo de la poesía antes de empezar a leer las notas. Lo segundo, evidentemente, es leer las notas y ver qué es lo que hay ahí, cómo empieza a madurar. Eso toma tiempo. Yo lo que hago es, cuando hay suficiente tiempo, como hubo en este caso, o sea que la partitura llega a tiempo, cosa que no es tampoco tan usual. Cuando uno estrena obras, muchas veces el compositor se cuelga y manda cosas tarde o termina haciendo arreglos. En este caso teníamos más de 6 meses que la partitura estaba en nuestras manos. Entonces, leer las notas y dejarlas reposar y volverlas a leer unos 4 o 5 días después, una semana después, a ver qué es lo que ha pasado dentro de eso. Este fue como el proceso que yo hice, todo un tiempo solo, y luego ya es el calendario que hicimos con Juanita, porque al no vivir en el mismo país, pues teníamos que concertar el calendario de ensayos y ver qué era lo que ella había hecho y lo que yo había hecho. Pero digamos que siempre es un libro blanco que es muy interesante explorar, tratar de descubrir qué es lo que querían decir las dos personas, me refiero al poeta y al compositor, y luego siento que sí está muy condicionado por el hecho de tener al compositor vivo disponible. Eso, bueno, cuando está disponible. ¿Y hubo algo de consulta, de conversación con Andrés por correo? Sí, de hecho, aunque él no haya escuchado la obra todavía y vendrá para la grabación y vendrá para el estreno aquí, hubo mucha consulta de él. Bueno, fue muy curioso, y debo decirle, una Juanita sabe esto, que cuando él empezó a escribir, él me escribió a mí. Yo no estaba metido en este proyecto para todavía, o sea, él empezó a escribir y me dijo, me encargaron escribir esto, me comisionaron esto,
tú que conoces a Juanita, ¿qué me puedes decir? O sea, él me pidió a mí como información hace como, no sé, año y medio o 2 años, yo no sé. Entonces él me dijo qué tipo de voz es, yo le mandé algunos links, cosas tuyas, y él luego se comunicó contigo directamente. Entonces había ese primer acercamiento. Y luego cuando recibimos la partitura, me estuvo preguntando, y al punto, y esto también es interesante, al punto que en un momento del proceso cuando estábamos en Alemania le dije, mira, con este pasaje específicamente hay problemas, porque es un pasaje que funciona un poco dependiendo de la calidad del piano, porque es un pasaje de notas repetidas que si el piano no está en buena condición simplemente no sale, y él me dijo pues lo cambio, y al otro día tenía en mi mail otra versión de la partitura. Entonces, eso se da uno cuenta. Yo le decía esto todo por WhatsApp, y le decía sería chévere que tenía a Debussy en el WhatsApp también para pedirle que me cambiara un par de cosas. Pero ese acercamiento, mi propia experiencia me dice que los compositores son más flexibles con esas cosas de lo que uno cree. O sea, que son más abiertos y más agradecidos con los intérpretes y más flexibles de lo que uno cree. Entonces, ahí hay cosas. Él no ha escuchado la obra y no sé cómo, no sabemos exactamente su opinión sobre el resultado final, pero sí hay mucho, o sea, es un proceso vivo, es un proceso que cambia y que cambia. La idea que yo tenía cambió cuando escuché a Juanita, y la idea que tuvimos antes del primer concierto cambia después del primer concierto. Uno dice, oh, esto pensé que funcionaba y ahora no funciona, esto pasó en el concierto y funciona muy bien que no habíamos planeado. Entonces creo que como todo proceso de creación es un proceso muy, muy vivo y sigue abierto. Supongo que en la grabación pasará lo mismo. Antes de preguntarle a Juanito otras cosas, con este ejemplo de Vichy en el WhatsApp, obviamente hay repertorio que un antiguo y puede ser antiguo de los años 60, Sí. pero que uno quizás no ha escuchado, no ha interpretado y que por ende también es nuevo. Porque, bueno, sí puede haber referencias en grabaciones. En este programa en particular, sé que hay un repertorio bastante inusual. ¿Es esa misma relación con el repertorio inusual antiguo, en donde quizás hay unas referencias estéticas, donde dice, bueno, este tipo yo no lo conocía, pero trabajaba en la época de Weill, Janáček, qué sé yo, y de pronto por ahí yo hago una interpretación de qué es lo que quiere hacer y cómo se lee esto, o también es un canvas blanco? Yo pienso que uno, a ver, consciente y sobre todo inconscientemente está muy condicionado por lo que ha hecho antes, por las experiencias que tiene, por lo que conoce del repertorio, eso es innegable. Cuando, en este caso específico de este programa, que como tú dices, la gran mayoría es el repertorio, inclusive las obras de autores conocidos como Debussy son obras bastante desconocidas y bastante inusuales dentro del repertorio. Yo lo que hice es, escuché una vez todo lo que se conseguía de grabaciones y no lo volví a escuchar. O sea, una vez como para ver, esto está más o menos así, me gusta, bonito, lo que existía en Spotify o en una cosa de esas, y no lo volví a escuchar. No solamente por no condicionarme, sino porque yo pienso que el acercamiento como más veraz, entre comillas, o más profundo que uno puede lograr, es a partir de lo que uno tiene adentro de conocimiento, inclusive estilístico. Yo estoy de acuerdo con que sí asocia uno ciertas cosas con parámetros de época o de compositor, pero no me convence tanto de que sea una cosa como tan consciente. Yo no sé si me equivoco en eso, pero como que yo no pienso tanto en que por ser este estilo tendría que ser así. Entonces dejo un poco que la música hable, y me imagino que la música, por tener parámetros estilísticos, lo lleva uno a una interpretación, pero trato de escuchar en ese caso lo menos posible. Cuando uno hace cosas del repertorio como súper estándar, pues ya hay cosas que están en el oído interno que creo que es innegable que van a influir, pero no creo que sea un proceso tan consciente como de relacionarlo, de yo creo que esto suena a esto, entonces por eso lo quiero hacer. No, yo trato como de buscar, y con Juanita hablábamos de eso, encontramos relaciones que no sabemos si son verdad o no son verdad. O sea, mucha relación de Joseph Marx con el jazz,
que lo hemos hablado, que yo no tengo ni idea de si es verdad o no es verdad, pero a mí me suenan acordes de jazz y a ella también, y eso nos dio un parámetro. O sea, yo no sé si el tipo tenía o no tenía una relación directa con la música americana, no lo dudo, estamos hablando de años antes, pero sí hay una cantidad de armonías que luego llevan o sea, que suenan a Gershwin, eso no hay nada que hacer. Entonces, eso nos llevó por algunos caminos, pero es un proceso más, digamos, más personal y más intuitivo que intelectual. No sé si me puede decir eso. Juanita, la técnica vocal, pues, cuando uno estudia canto, yo estudié canto, pues uno dice la técnica vocal es una sola, y simplemente uno la aplica al repertorio según lo que hay. Lo importante es cantar de manera saludable. Sin embargo, me preguntaba, hay una gran diferencia entre ser un cantante joven y estar abordando un repertorio, por llamarlo así, estándar, o no estándar, sino como el eje central de la historia del canto, y sacar de ahí elementos que sirven para desarrollar una técnica vocal, donde hay unos puntos de acuerdo entre las distintas escuelas y los distintos maestros, los distintos países. ¿Qué tan...? Hay gente que se está especializando muy joven en repertorio contemporáneo, quiere meterse por ahí. ¿Qué tan difícil es quizás llevar esas cosas depuradas que solidifican una técnica vocal, llevarlas a un canto más contemporáneo, o sea, donde quizás no hay líneas melódicas tan claras, donde los saltos en registros pueden ser quizás más abruptos, donde quizás aquello que uno considera tan puro y tan limpio en sonido no es lo que exige la partitura? ¿Cómo ves tú ese paso de alguien que quiera entrar al mundo del canto contemporáneo para desarrollar una técnica? O sea, ¿qué retos tiene eso? Bueno, con respecto a una técnica, yo sí creo que el funcionamiento físico del canto es uno. Lo que pasa es que cada persona en cualquier país va a tener una interpretación muy diferente de cómo se aborda términos como apoyo, términos como enfoque vocal, etc. Bueno, se puede discutir con cada profesor y cada uno va a tener una opinión diferente, pero es lo mismo a la hora del té. Yo pienso que siempre la técnica vocal es la misma, pero si tú vas a una profesora y ella tiene términos que tú no entiendes, no vas a cantar bien. En cambio vas a otra que tiene unos términos que son más afines a tu personalidad o tu manera de calcular lo de la interpretación de un asunto técnico, entonces a lo mejor te va a ir mejor con esa persona. Entonces sí, tienes razón, es una técnica, pero nos podemos meter en muchos problemas si hablamos de apoyo, por ejemplo. Eso sí es un tema. Yo no utilizo ese término cuando enseño, por ejemplo, no me gusta. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié me parecía imposible entender lo que era el apoyo, no lo entendía, y eso me esforzaba a mí como estudiante, y lo veo con muchos otros jóvenes, a empujar, a producir tonos toscos, porque el cuerpo no está afín con lo que significa apoyar. ¿Apoyar qué significa? Levantar ladrillos, relajarse. Todo el mundo habla de que el estómago para adentro o para afuera, algunos dicen que para afuera, o sea, es una cosa muy ambigua. Entonces ya yo pienso que la pregunta que tú me haces es con respecto a un canto que tiene matices tan experimentales, que yo pienso que sí se necesita tener mucho control técnico para abordar la música contemporánea. Volvamos a una época diferente, el barroco, por ejemplo. Y me acuerdo que toda la vida los barroqueros en el conservatorio tenían fama de solamente poder cantar un estilo, que era el barroco. ¿Por qué? Si cantas súper bonito, ¿cuál es el problema? Claro, cuando yo empecé a hacer mi carrera y estaba en la ópera, me daba cuenta, cantando música barroca puedes hacerlo de muchas maneras, pero si vas a cantar y cambiar a, por ejemplo, Puccini o Mozart, no tanto, pero qué sé yo, cualquier repertorio alemán, no necesariamente vas a poder hacer las cosas que requiere ese repertorio si tú solamente estás especializado
en producir voz blanca, voz pura, voz nítida. Entonces, ¿cómo se logra una voz de pecho en algún pasaje, ¿no? Entonces, tu pregunta, yo pienso, la persona que va a abordar este tipo de retos técnicos tiene que tener algún tipo de manejo, de entender su voz para no hacerse daño, porque yo pienso que la técnica, el único fin de una buena técnica es que se escuche de muy lejos y que uno no se haga daño, que las cuerdas vocales no sufran con el tiempo, porque una persona joven puede cantar maravillosamente durante 5, 10 años posiblemente con una técnica, porque la voz fresca, joven, puede hacer muchas cosas, pero ¿qué hace a los 15 años? ¿O qué hace cuando hay 15 años de una generación o otra y otra y otra detrás que cantan más frescas o más frescos que estos muchachos de 35 años, digamos, que no tienen una buena técnica? Entonces se trata de larga duración, ¿no? Y yo pienso, si vas a abordar una música contemporánea o barroca o lo que sea, tienes que tener un conocimiento muy, muy profundo de tu cuerpo. Y eso se logra desafortunadamente con el tiempo, porque tú puedes tener buena técnica a los 22 años, pero si estás cantando repertorio falso, si estás experimentando con música contemporánea o haciendo solamente barroco y no abordando otras cosas que a lo mejor requiere tu instrumento, también te metes en problemas, ¿no? ¿Tú sigues estudiando con un profesor? Sí, sí, sí. ¿Qué te... Ya cuando alguien tiene una carrera como la tuya, yo creo que muchos pensarían, no, pues ya se manda sola. pero ¿qué buscas tú en una clase con un profesor, trabajando como ya trabajas en muchos lugares del mundo, en distintas compañías de ópera? ¿Qué buscas tú al ir a una clase con un profesor? Bueno, suena un poquito raro, pero el canto no es solamente el canto es manejo muscular, es manejo psicológico, es manejo de presión y de tensión, saber manejar las influencias de afuera, del mundo entero, de su propio entorno, de su familia, de sus hijos, de sus amigos, todas esas tensiones y el hecho de estar parado en una tarima hacen que tú puedas ser muy, muy buen cantante, pero la crisis puede llegar por un medio psicológico, porque eso no tiene nada que ver con la parte muscular, es simplemente si estás demasiado cansada, si de repente empiezas a dudar, son cosas que a lo mejor el joven no va a saber, pero es cierto. Entonces, el cantante ya profesional lo que hace, yendo a sus clases de canto, yo digo que es un poco como el budismo o el zen o la meditación, porque tú lo que vas es a encontrarte a ti mismo, sea por medio de ejercicios técnicos o porque la profesora en algún momento determinado logra sacar tu esencia para que tú misma o tú mismo te puedas ver y dejes las dudas que siempre están manifestándose en tu propia cabeza, ¿no? Yo creo que ese es el problema. Entonces sí, tú puedes tener una carrera de 20, 25 años, pero si se muere tu padre, si tu hijo está mal en el colegio, si tienes problemas con los colegas en la ópera, eso afecta físicamente y por consecuencia tu instrumento sufre. Eso es verídico y te lo dirá cualquier cantante. Entonces ese es el rol del profesor, como que te pone los pies en el piso, te centra, te devuelve a una manera sana de pensar acerca de ti mismo. Bueno, y hablando un poquito ya de este concierto en particular, tenemos un ciclo de 3 canciones y el repertorio de cámara pues es muy distinto en espíritu, en duración, desde luego, en protagonismo también, a lo que puede ser una ópera, un personaje que puede aparecer durante 3 horas continuas en el escenario cantando o no cantando todo el tiempo. ¿Cómo es de distinto abordar psicológicamente ese personaje que en una ópera puede estar triste en un momento, después feliz, después es malvado porque es el que hace el truco que le da el giro a la historia? ¿Y cómo puede llevarle uno toda esa intensidad y ese desarrollo tan grande y todos esos momentos de reflexión que tiene uno acerca de un personaje
¿cómo puede meterlos en la canción? ¿Se puede? ¿Toca meterlo en una canción? ¿Vale la pena? Pues claro, porque una obra como una ópera va a tener una historia, un drama. Obviamente trabajas durante 6 semanas con colegas, desarrollas una parte dramática que se refleja en la vocalidad que utilizas, ¿no? El abordar un recital es un poco diferente porque tienes muchos momentos, muchos estilos diferentes, son como miniaturas. Entonces, me parece simpático porque aprendes la canción, lo que Alejandro contó. Aprendes, miras, reflexionas acerca del estilo, acerca de las palabras, y lo que se desarrolla de canción en canción es como un tipo de mantra. O sea, ya, lo que tienes que lograr tú es un enfoque de principio a final, cambiando por una cantidad de matices, de estilos, etcétera, primero para saber los límites y poder abordarlos en el proceso de estudio, también para cambiar la emocionalidad, porque si das demasiada emoción en una canción, a lo mejor la próxima es demasiada llena de matices y de finura, entonces te vas a meter en un problema. Si abre la voz así, no puedes bajar a un piano chiquitito, y lo mismo a la inversa. Si haces muchos pianos, muy delicado, y luego vas a cantar algo en un registro muy agudo, a lo mejor has perdido la conexión y tienes problemas en los agudos. Entonces es saber manejar todos esos cambios técnicos y emocionales en miniatura, ¿no? Es básicamente lo mismo, pero en miniatura. Alejandro, y pues, usted trabaja mucho con estudiantes. Esta obra en particular, la oración de Andrés Posada, ¿cómo la percibe para entrar en un repertorio que pueden manejar estudiantes? Nosotros aquí en la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango tenemos una serie de jóvenes intérpretes y nos hemos esforzado muchísimo en estos últimos años por tratar de sacudir esa serie de una estética muy de concierto de grado. Y el concierto de grado, para los que no saben qué es el concierto de grado, no tiene que mostrar que maneja distintos estilos, distintos idiomas, tiene la cuota en español, la cuota en francés, en alemán, de pronto algo inglés, en canto en particular. Y hemos tratado de impulsar a los chicos a pensar un poquito más acerca de sus repertorios y pensar en sus conciertos acá, ya como un primer paso a poner su sello, de decir yo lo que canto y en lo que soy bueno y lo que quiero decir es esto. Este ciclo de canciones, ¿qué carácter tiene? O sea, un chico cantante que diga, bueno, yo quiero abordar este tipo de repertorio, oración, ¿qué es dónde encaja? ¿Qué tipo de repertorio es? A ver, tiene como muchas arandelas. La primera es, partamos que hay varios niveles dentro de los estudiantes, y un nivel es el estudiante principiante, o hasta cierto punto principiante, y otra cosa es el estudiante que, ya no digo que se presenta, sino que tiene oportunidades reales de ganar jóvenes intérpretes ahora como está, que ya es un nivel más avanzado de estudiantes. Lo digo porque, digamos, la obra es difícil, o sea, es difícil, ha sacado canas, y necesita, estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Juanita, necesita tener unos ciertos elementos técnicos y musicales resueltos antes de empezar a estudiar esa obra. Técnicos, por lo que ya hablábamos, hay tesituras extremas, hay cosas de esas, pero musicales también, porque hay mucho detalle de afinación, de ritmo, que son complejos, que una persona empezando no estaría en capacidad de hacer. Pero partiendo de que el nivel de jóvenes intérpretes además ha subido un montón, sería una obra que yo le encajaría para, evidentemente es una ridiculez lo que voy a decir, pero solo para sopranos, porque está escrita para sopranos, o sea, no creo que sea vocalmente apta para otro fag, y creo que la clave tendría que ser que se presente una propuesta como música de cámara con el pianista.
Es decir, es una obra que está claramente escrita como dueto y no como acompañamiento. Entonces, lo que no creo que sea fácil es como que lo presente un estudiante que ensaye un par de veces con un pianista que le acompañe las canciones para la audición. Esto creo que no funcionaría. O sea, si se presenta un dueto que tiene un trabajo estable, de tiempo, y que le dediquen tiempo no solo a esta obra, sino que se conozcan de cierto tiempo, es difícil, pero es afrontable y se puede volver una de las alternativas que, debo decir, no son muchas, a la famosa, el famoso requisito de la obra colombiana que nos cuesta tanto cuando empezamos a escoger el repertorio para los jóvenes intérpretes. La obligatoriedad de la obra colombiana es muy buena, pero no es fácil. No es fácil, sobre todo, y Juanita lo sabe, porque no hay mucho acceso a música. Es decir, no es una cosa que sea meterse en MSLP o pedir un libro por internet, porque la mayoría de cosas no están. O sea, entonces, por eso termino no viendo las mismas canciones de Jaime León, de Luis Carlos Figueroa, de Antonio María Valencia y Adolfo Mejía. O sea, porque se consiguen pocas más, porque además partamos que en las bibliotecas universitarias es ilegal tener fotocopias y mucha de la música no está editada, entonces no se puede, es todo un problema que es más complejo. Entonces, lo que creo que es importante es que la obra, si va a ser editada y pertenece al banco y va a ser de acceso, eso ya es un paso adelante para que la gente la consiga, la estudie y potencialmente la prepare para un concurso. Eso es un primer paso. Y el segundo es que sí tiene que ser una propuesta pensada en cámara. O sea, eso me parece muy importante. O sea, no creo que funcione como hago 5 años de ópera y la obra de Abel Posada. Eso sí no funcionaría. Aprovechando ese comentario de que la obra es para pensarla como ensamble, y es algo que en esta convocatoria de jóvenes intérpretes tenemos ya una categoría que es de gente que trabaje de manera estable como ensamble, o sea, que no sea simplemente que llame al pianista acompañante y le pague 5 ensayos. Si alcanza el presupuesto para pagar 5 ensayos. Pero cuando invité a Juanita a estrenar esta obra, dije, pues la idea es que lo trabajes con tu pianista de siempre, con el que quieras, tú me dirás, lo traemos de Berlín, de lo que sea, no hay problema. Dijo, no, yo quiero con Alejandro Roca. ¿Qué hay en ese trabajo? ¿Qué hay en Alejandro y en ese trabajo del pianista estable? ¿Qué busca un cantante? ¿Qué requiere un cantante? Uno ve todas esas alianzas de Anne-Sophie von Otter toda la vida con su mismo pianista. ¿Quién más se me ocurre? No, quizás Anne-Sophie von Otter es el ejemplo más claro. Pero, ¿qué hay en ese equipo? ¿Qué buscas tú como cantante en un pianista para poder sacar el proyecto adelante? Pues también hablamos con Alejandro, es interesante. Yo tengo un pianista fijo en Alemania, se llama Stefan Irmo, lo he traído a Colombia en 1 o 2 ocasiones. Y también consideré otros pianistas europeos, pero me interesaba mucho ya la relación personal. Quería yo sentirme cómoda, poder estudiar las obras y hacer el tour, porque no es solamente el Posadas, es un programa supremamente complejo, es un tour a diferentes ciudades, diferentes extremos, muchos vuelos. Es una cosa complicada, no es solamente cantar un concierto. No es solo musical. Sí, y a mí lo que me interesaba es estar relajada, y pues nos conocemos desde hace muchos años, entonces sabía que iba a ser un apoyo y no un requisito, no es la palabra que busco, una exigencia más, el tener que acomodarme a una personalidad que a lo mejor no me conviene, con tanta presión. Bueno, estoy a lo mejor exagerando, pero sí me interesaba mucho pues estar fresca, ¿no? Para decirlo en colombiano. Sí. Pasarla chévere. Sí. Sí. Pero eso es fundamental, ese elemento, más allá del programa completo, volviendo otra vez al tema del ciclo de canciones, ¿cómo jugó ese elemento de confianza
en ese montaje de la canción, y puede ser un par de anécdotas si las hay, de cosas que quizás por esa relación personal fueron más fáciles de discutir o de abordar, o inclusive me imagino que en ese proceso también hay algo de criticarse o exigirse el uno al otro. Estoy segura que me quería matar en este. Estoy segura, porque empezamos el ensayo y yo ya tenía inmediatamente un oído para las cosas que yo esperaba escuchar. Yo nunca pero en todo el repertorio creo. Entonces, pues Alejandro muy paciente conmigo. Pues yo no sé, yo me atrevo a decir las cosas porque creo que tengo buen oído, creo que soy una persona musical, y si no gusta mi sugerencia, entonces pues me van a decir que no, ¿no? Pero sí me parece muy interesante el abrir un diálogo de esa manera, así como yo espero que poder mejorar con las críticas o con las observaciones de la persona con quien hago música de cámara. Espero que la otra persona también acepte cuando yo oigo algo que no me gusta, o que me gusta, o que necesito que se exagere, etc. No sé, a lo mejor soy muy ingenua, pero me interesa mucho ese tipo de trabajo activo, la relación profesor-alumna, o por ejemplo, yo como cantante de ópera que me toca, y volviendo al tema de la interpretación, llevo cantando cuántos años, pero si yo cojo un área de ópera y la llevo al pianista X, él me va a cambiar el área totalmente. A los 2 días voy al otro pianista en la ópera y me dice totalmente lo opuesto, comentarios opuestos a lo que dijo este. Y luego voy al tercero y él también tiene una interpretación diferente. Entonces eso es lo interesante con respecto a la técnica y la salud mental de un intérprete, es no dejarse disminuir por esos comentarios, porque cada uno que está metido en la profesión sabe que son personalidades musicales, personalidades de temperamento, exigencias diferentes, y si uno como intérprete, como instrumento, porque eso es lo que somos al fin y al cabo, somos instrumentos, ¿no? No podemos desbaratarnos cada vez que nos critican, porque no podríamos continuar, ¿no? Entonces, pues en la relación sencilla, tranquila, etcétera, con diálogo, yo creo que se logra mucho más que tapándose el comentario y teniendo cuidado, etcétera. Entonces, bueno, sí, por eso más o menos. Podría describirlo quizás el conflicto positivo, el conflicto de ideas para construir algo más positivo. Pensaba un poquito, me acordaba del taller de hace un par de años con Roger Viñols. Sí. Roger. Sí, estuvo aquí con usted, y Alejandro trabajó con Roger, tuvimos un taller muy interesante. ¿Cómo es ese papel, Alejandro, claro, lo digo un poco porque estudié canto, y siento que ser cantante es bastante diferente a ser un instrumentista, porque uno está dejando el pellejo en el escenario, el pellejo porque la voz es nuestra propia identidad, la de cada uno tiene su voz, las mamás reconocen la voz de sus hijos, los hijos reconocen la voz de sus hijos, o sea, es como la huella digital, y cuando entran a criticarle la voz a uno, eso es como si le pegaran una patada en el estómago, la cosa más bárbara. ¿Cuál es ese papel del pianista que trabaja con cantantes permanentemente? ¿Cómo maneja uno esa tenue línea de construir algo, como lo describía Juanito ahorita, de esa tensión creativa, para no... ¿Qué hace uno para no cruzar esa raya que puede ser tan demoledora? Bueno, ahí yo pienso como varias cosas. La primera es, hay que partir de la base que a uno le tiene que gustar. Es decir, también una obviedad lo que digo, pero si a uno no le gusta la voz humana, el género, el repertorio o el temperamento de los cantantes, dedíquese a otra cosa, porque prefiero que le metan unos palillos debajo de las uñas que tengan que acompañar si a uno no le gusta. Eso es como punto de partida, digamos, se tiene que haber un gusto de algún tipo, puede ser adquirido, lo que sea, pero un gusto. A partir de ahí yo pienso que la función de uno
es como doble. La primera es, de alguna manera, hacer los oídos que ellos no tienen o pueden tener en determinado momento, es decir, estar escuchando, porque todo el que ha estudiado canto sabe que lo más fácil de decir y lo más difícil de hacer es el famoso no se escucha, porque eso es no es lo que sale, y es verdad, es decir, si uno está pendiente de lo que uno oye que sale de sonido como cantante, no es la realidad. Entonces los oídos externos son importantes. Entonces el proceso previo de uno es tratar de hacer esos oídos, oídos críticos y oídos alentadores también cuando se necesita, hasta el punto, digamos, hasta el momento del concierto, si es que existe ¿cómo decirlo? Esa distancia de decir, esto es lo que yo escucho y esto es lo que yo opino sobre lo que está sonando. Y la segunda función es, en el momento del concierto, al menos es mi opinión personal, entender que uno tiene una altísima dosis de responsabilidad porque la otra persona es la que está poniendo el pellejo, es decir, es el que no entienda el riesgo que asume el cantante de pararse allí, que hay factores externos, el cansancio, la altura, los nervios, lo que sea, la memoria, es decir, en el 99% de los casos el que tiene la música delante es uno y el cantante no. Entonces uno tiene esa responsabilidad, igual que el director de orquesta en el caso del director de ópera. O sea, asumir que uno tiene esa ventaja o lo que sea, y al mismo tiempo entonces por eso tiene que ser uno el soporte para que esos riesgos se minimicen. Creo que esa es como la otra parte. Si uno asume, si uno no asume eso y cree que está en igualdad de condiciones, no, uno no está en igualdad de condiciones. O sea, el que de verdad está poniendo el pellejo es el otro, porque está de frente al público y uno no, porque no tiene la música delante, porque de pronto el instrumento no se siente igual que el día de ayer. O sea, para nosotros el piano es el mismo de aquí que yo he tocado 20 veces, pero ellos no se sienten cada día igual. Entonces, asumir eso y de una manera positiva, creo que es lo que brinda ese, no sé, apoyo, tranquilidad, lo que sea que uno tiene que brindar, no es que pueda, es que tiene que brindar. Es lo que me parece bien. Lo que acabo de descubrir es que lo que nos decían los profesores acerca del apoyo era el apoyo es negro de 1,80 de largo. Eran los pianistas, ese era el famoso apoyo, que yo tampoco lo entendía. Sí, me decían apoyo, haga fuerza, que era lo peor que yo podía hacer para cantar. Se me olvidó lo que te iba a preguntar. Por andar echando chistes. Perdón, una cosa que se me olvidó de la pregunta anterior, cuando hablabas del montaje. Importante que me pareció a mí, específicamente hablando de lo del ciclo de Posada, me pareció bueno, facilitador e importante que los dos hablemos español. Es una tontería, pero hace una diferencia a la hora de abordar una obra nueva de este tipo, que los dos tengamos la misma capacidad de entendimiento del texto, ¿sí? Tuvimos problemas los dos con el húngaro. Sí. Ninguno de los dos hablaba húngaro. No. Ahorita es fluido en alemán y muy fluido en francés, por supuesto en español, pero en húngaro nos generó ninguno de los dos habla húngaro. Entonces, sí, tenemos la traducción, ella tiene toda su cosa fonética, pero digamos que en el caso que no había referencias sonoras como lo de Posada, me parece relevante que los dos sean hispanoparlantes. O sea, da un plusecito, creo yo. Ya me acordé que te iba a preguntar. Necesitaba eso. Gracias por esa pausa. Una de las cosas que a mí me mataba estudiando canto, y creo que por eso en parte lo dejé, era la memorización. O sea, me mataba. Los que han trabajado conmigo conocen cómo es mi memoria, que es desastrosa. Peor que la mía, no puede ser. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces tú ese trabajo? Y un poco lo que mencionaba Alejandro, o sea, ya estando en el escenario, o sea, uno ensayó, lo tiene listo, se montó al escenario y el juego cambió, o sea, el estrés entró, el público está ahí y se puede blanquear uno. Yo me acuerdo de estar listo, caminar al escenario y ir caminando miércoles, no me acuerdo cómo empieza la primera canción, miércoles, no me acuerdo
cómo empieza la primera canción, miércoles empezó la canción, miércoles falta un compás, y hágale. ¿Cómo haces tú ese trabajo de tener todo un repertorio listo, fresco, que en una estrofa está en el campo y después pasa a la siguiente estrofa y ya está en el bosque? ¿Hay algo que tú hagas en particular? Sí, lo de la memorización. Yo pienso que hay personas que oyen una canción y ya se la saben de memoria. Yo no soy así, desafortunadamente. Me he inventado muchos trucos a lo largo de mi carrera. Tengo colores en todas partes, en la partitura, las palabras escritas de modo muy grande. La primera, o sea, tengo diferentes modos, entonces escribo todo el texto, pero la primera palabra siempre en un color diferente. Entonces memorizo la línea escrita en ese color y el resto viene, porque el resto siempre viene, lo que siempre falla es la primera palabra. Luego también tengo, para memorizar como las historietas, tengo o dibujitos o tengo subrayado o encima de las palabras claves que me recuerden como al tema de la estrofa, los tengo también escritos en letras mayúsculas en un color llamativo. El resto es repetición, cocinando, planchando, haciendo cualquier otra cosa. En el avión me consta, te parecía un mantra. Sí. No, y lo de los, ¿cómo dijiste? Los huecos, cuando se te perdía la memoria. Vacío, Eso nos ha pasado a todos. El ejemplo más drástico que me ha pasado a mí fue en el penúltimo mundial, Alemania contra Italia. No, creo que sí. Perdemos todo. Estaba yo cantando Agripina y llego al teatro y todo el mundo muy nervioso, etcétera. Bueno, pues los tramoyas habían puesto un televisor a un lado del escenario, otro televisor al otro lado del escenario y todo abierto, obviamente, y era una obra muy complicada. Lo que hubiéramos podido hacer aquí. Increíble. Entonces yo ya digo, Dios mío, ¿qué es esto? Porque yo salí de mi camerino fresca a la parte de atrás del escenario y me encuentro pues con unas uvitas de hombres viendo televisión en cada lado. Y lo peor fue cuando salí y miré al maestro. El maestro tenía la bandera alemana a un lado y la bandera italiana al otro. Y ya se me fue. Entonces empecé. ¿Qué estabas cantando? Agripina de Händel, que son como 14 áreas, 52 recitativos. Con repetición. Bueno, y me pasó lo que tenía que pasar porque a uno le aborda como una sensación de nervios y de vacío. Y pues pasó lo que tenía que pasar. Llegué y me decía, bueno, se me olvidó este recitativo. Pues voy a mostrarle al maestro que lo tiene que pasar porque no voy a poder. Estoy en blanco, así como describes tú. Y el maestro no reconoció mis signos corporales de auxilio, por favor, y me esperaba y tocaba el acorde, entonces lo que hice es que fue y me paré y empecé a caminar como desesperada hasta que se le ocurrió, empecemos con el aria, pero era una página entera de recitativos, ¿no? O sea, le pasa a todo el mundo, es una parte natural de los nervios. Entonces yo me burlo de mí misma, todo el mundo conoce que soy una excelente improvisadora, se burla todo el mundo de mí, yo me puedo improvisar lo que tú quieras y no te das cuenta que me he equivocado. Pero yo creo que son los trucos que uno necesita para poder abordar los nervios, porque si a Alejandro se le ponen los dedos temblorosos y se pone, qué sé yo, a correr cuando tendría que ser lento o ser súper lento cuando me lo estoy inventando obviamente, a mí durante muchos años era la memoria y creo que otras personas también sufren de eso, otros se ponen a temblar, otros se ponen a maldecir, bueno, hay de todo, a insultar a los colegas, hay un poco de todo, ¿no? Los nervios se manifiestan de diferentes formas, pero hay que encontrar formas de abordar eso. Y yo, por ejemplo, con el tiempo, después de que me pasó eso con la Agripina, digo, no, esto no me puede volver a pasar. Entonces me di cuenta, si yo respiro y empiezo a respirar profundamente y controladamente, por lo general se va el bloqueo. Y ha funcionado durante el
bastantes años desde el Mundial, entonces me imagino que funcionó y funcionará para siempre, ¿no? Y si se me olvida una palabra, pues se me olvidó y Alejandro es testigo, ¿no? Yo continúo, no hay ningún problema. Olvidar una palabra no es mal tan grave, ¿no? Sí. De hecho, ahora que usted lo dice, creo que no es un miedo tan poco común. Yo dejé de tocar solo por el mismo motivo. Yo toqué el último acorde de mi concierto de grado y dije, nunca más en la vida toco una pieza de piano solo. ¿Por qué? Por el tema de la memoria. O sea, el miedo y el nivel de riesgo, yo no estaba dispuesto a asumirlo. Entonces, no solamente porque me gusta acompañar, sino porque sé que yo puedo tener la partitura adelante y yo nunca más voy a tocar solo. Por muchos motivos, pero ese era uno. Evidentemente ese era uno. Y ahí creo que cada uno hace también su carrera y sus decisiones. Tengo una bellísima anécdota. Tengo un amigo en Málaga que es especializado en eso, precisamente en la memoria. Entonces, pianistas traumatizados van a él y reciben el tratamiento. Y el tratamiento consiste en que empieza a tocar un preludio de Chopin o un concierto de Beethoven y se le sienta una persona al lado y otra persona al otro lado y empiezan a conversar mientras este está tocando. Luego llega una tercera persona a pasar hors d'oeuvres, se llama como bocadillos. Entonces pasa y empiezan a darle comida y le dan comida al otro y todo, y hay una conversación mientras la niña toca. Y es impresionante, pero el mejoramiento y la frescura de esta chica después de haber pasado por ese tipo de tratamiento durante varias semanas funciona, porque uno se da cuenta que no es primordial el estar temblando enfrente del piano, sino que uno aborda los sonidos, aborda el público, aborda sus propios miedos, se respira y es como digerir lo que está pasando alrededor para no concentrarse a tal punto que uno pierde la memoria y los nervios. Me acuerdo ese comentario pues, de la escena de Annie Hall, de la película de Woody Allen, cuando Annie va a cantar la primera vez en un club de jazz y Woody Allen va a verla, pues le está cayendo y suena el teléfono, pasa el mesero, llegan los de la fiesta y ella está cantando una balada de jazz y al final dice, no, salió divino y la muerta de los nervios. Me pregunto, es un excelente punto. ¿Por qué no se prepara a los músicos para eso? O sea, realmente a uno lo preparan en un estado de aislamiento completo. Uno canta, toca en el estudio de su profesor, canta, toca en la sala solo, y nunca hay un entrenamiento hacia eso, hacia cómo lidiar con un factor que distrae, cómo lidiar con una eventualidad. O sea, todo se prepara hacia eso. No sé si en la universidad ustedes estén trabajando algo así, y si es un factor. La verdad es la primera vez que yo me lo cuestiono a partir de este comentario. Nunca me lo había preguntado. O sea, que si es necesario que en la formación musical se incluya una preparación para lidiar con la realidad del estornudo, del señor que llegó tarde, de la viejita que abre el dulce. Sí. A ver, ahí yo tocaría como, digamos, dos temas que son de preparación. Uno, que es el tema específico de la memoria, que también hay mucha discusión al respecto. Yo me peleé con mi profesora de piano toda la vida con el cuento de tiene que memorizar, y yo, pero ¿para qué? Si se puede tocar con la partitura igual. Entonces, al día de hoy, ¿qué pienso yo? Eso es muy personal. El ejercicio de memorizar es bueno. Es bueno, académicamente bueno, digamos, importante y da una visión diferente, y a partir de ahí, cuando uno tiene una vida profesional, cada uno hace de su profesión y de su interpretación lo que quiera. Es decir, no me parece que se pierda un pianista que toca con partitura, toque menos, su interpretación sea menos profunda que uno que toque de memoria. No, parece que eso no, o sea, no es relevante. Cada uno ve cómo mata las pulgas como quiera, pero el ejercicio a nivel académico de la memoria me parece que es importante para que la persona experimente y decida cómo quiere hacerlo. Ahora, sobre el tema del escenario y de la preparación para las vicisitudes del escenario, yo creo que ahí lo que dicen
que eso solo se aprende sobre la marcha, es verdad. El problema es ¿por qué? Es decir, es obvio que entre más experiencia tiene uno y más horas de vuelo, tablas, llamen como sea, pues uno maneja eso con mayor naturalidad. Eso sí es verdad, aunque los nervios nunca se quitan. Pero lo que yo creo que tocaría entender si eso se enseñara, porque es verdad que no se enseña, es en el proceso de la universidad o de la escuela, entre uno más veces ha estado, pues creo que más o menos se va supliendo ese tipo de cosas. Pero creo que para mí la razón primordial es que no se les hace énfasis a las personas en que, si bien eso es una cosa que es supremamente profunda, vital, trascendente, tampoco es tan importante lo que pueda pasar. Es decir, no es el fin del mundo si uno se le olvida una palabra, o si uno se equivoca en una nota, o si el señor de al lado abre un caramelo o sea, eso puede pasar y ya. Yo creo que se prepara uno lo prepara uno demasiado para la perfección o para la trascendencia de que ese es el momento irrepetible, que no se puede fallar. Y yo creo que ahí es donde está parte no sé, de la presión que le meten a uno en la educación musical, ¿no? Se puede fallar. Esto, o sea, no, yo siempre he dicho, y puede que me equivoque, pero esto no es una cirugía de corazón abierto. O sea, nadie se muere si uno se equivoca en una palabra. Entonces, quitarle un poquitico el nivel de presión, no el nivel de relevancia, o sea, no tomárselo a la ligera, pero sí el nivel de presión de decir, estas cosas pueden pasar y la interpretación o el momento del concierto puede ser igualmente bueno o más si estas cosas pasan, es creo que donde se falla, o sea, en bajarle, en reenfocar la presión hacia otra parte, me parece a mí. Sí, yo creo que lo importante de la memoria no es que uno pueda demostrar que se aprendió la hora de memoria, sino que uno tenga ideas creativas durante la libertad que da el saber algo de memoria, porque tú puedes practicarlo todo, 2 semanas, 3 semanas, etc. Y cuando no tienes la partitura enfrente, tú vas desarrollando tu frase y de repente tienes una idea nueva y cambias totalmente lo que has hecho durante 3 semanas. Es verídico. Y eso es lo lindo de la música en vivo, ¿no? Que puedes hacer todo eso y el pianista o los instrumentalistas que te acompañan van a responder a eso. Entonces es menos rígido, creo. Sí, es una cuestión eso de lo que no lo preparan a uno para la flexibilidad del momento. Eso sería una buena cosa. A que cosas pueden pasar buenas y malas. O sea, no es una cosa que se pueda prever todo y que debería estar uno más preparado para cambiar cosas en el momento. Sea porque el de al lado tosa o sea porque uno tenga una buena y nueva idea que puede funcionar o no. O sea, perderle un poquitico el misticismo a lo estudiado, no sé. Por último, ¿hubo algo nuevo en este montaje de este ciclo de canciones? ¿Algo inusual por la música, inusual por el texto, inusual por la experiencia? Porque yo creo que en parte los que nos metemos a este mundo de la música lo hacemos porque queremos que haya aventuras constantes. ¿Cuál fue la aventura? ¿Cuál fue ese elemento quizás más emocionante o nuevo, interesante de este proyecto? Pues pienso que son diferentes cosas. Primero, el estudiar la obra, aprender una obra nueva, etcétera, todo eso que ya hemos hablado, es muy interesante el abordar una creación, el interpretar una creación, el saber cómo reacciono yo a la música. Para mí personalmente ha sido el programa, lo que discutíamos esta mañana, el escoger el programa que resalta la obra. Eso para mí ha sido supremamente interesante y un reto muy grande porque es una obra inusual y me ha permitido investigar repertorio que por lo general no hubiera cantado necesariamente, a no ser de que me lo hayan pedido, ¿no? Pero así me ha dado y me he dado cuenta que me gusta rebuscarme programas interesantes. Creo que siempre lo he hecho de alguna manera, pero nunca con un repertorio como tan expuesto como este. Entonces para mí ha sido muy interesante esa parte. ¿Qué tanto de tu año dedicas a ópera, donde hay un repertorio, digamos, me imagino muy clásico, pues, o muy, no quiero decir trillado, pero no tanto. No tanto. versus repertorio, versus hacer recitales, que son cosas tan distintas. Yo empecé mi carrera haciendo muchos recitales, hacía muchísimos al año,
y tenía la posibilidad de rebuscarme mis programitas, me gustaba mucho. Lo que pasa es que yo en algún momento determinado tomé una decisión personal y era de tener un hijo. Y suene tan banal como suena, tener un hijo te cambia la vida. Entonces tú tienes que decidir, vas a seguir viajando, vas a seguir experimentando en diferentes ciudades con ópera, etcétera. Siempre son 2, 3 meses por fuera de casa. Yo decidí empezar en la ópera de Frankfurt. Llevo ya 12 años, mi hijo tiene 11, y eso ha tomado mucho de mi tiempo, el criar el hijo y el tener al ladito mis cuantas producciones en la ópera, además que yo también trabajo freelance, entonces 2, 3 veces al año sí salía, o sea, de 4 a 6 meses por fuera sí llevo, ¿no? Eso no te da tiempo para hacer recitales, para nada. Lo que pasa es que este año he tenido la posibilidad, he tenido el tiempo para abordar otra vez mi carrera como recitalista. Sí, hago muchos conciertos y los he hecho siempre durante mi carrera, conciertos sinfónicos, conciertos de música de cámara, pero recital es otra cosa, eso es pesadito prepararlo, toma mucho tiempo. Pero es fantástico. Yo me ha sorprendido en los últimos años, lo hablábamos también ayer, que en Bogotá había un público muy fiel al recital, a la experiencia del recital, que yo siento que se ha ido perdiendo un poco. No sé si es que quizás bajó un poco el volumen de conciertos y por ende bajó el público, pero esa relación de la palabra con la música pues tiene un efecto distinto a escuchar música diferente. Yo no sé cuál es su lectura, Alejandro, sobre cómo explicarle al público neófito qué es un recital de canto. O sea, ¿qué tipo de experiencia es esa? Bueno, no sé, discutimos mucho el otro día sobre el tema del público en Bogotá, lo que ha pasado, pero yo sí creo que parte de lo que ha pasado, y que no es necesariamente algo ni bueno ni malo, como hablábamos hace un rato, es el tema de la inmediatez de la información, de la rapidez de las cosas, de los diferentes canales de aproximación a las cosas, no a la música, sino a todo en general. Y en ese contexto donde ahora todo pasa más rápido, más directo, yo no sé si más fácil, pero digamos muy diferente al acceso a la información que había hace unos años, el tema del recital es una experiencia que no encaja totalmente en eso, es decir, es una experiencia donde uno necesita, para disfrutarlo plenamente, no digo que no se pueda de otra manera, pero para disfrutarlo plenamente, una aproximación un pelito más profunda que no siempre se tiene. ¿A qué me refiero? Es decir, uno puede ir y apreciar la música, es un primer nivel, y supongo que en muchos casos pasa así, pero si uno tiene acceso al texto y a la música en el momento o un poquito antes, hay un segundo nivel de apreciación de la cosa que es más interesante y más profundo. Y si uno de alguna manera se ha ido preparando para ese momento, yendo a otros conciertos o yendo a otra cosa o lo que sea, aún más. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí como donde uno puede invitar a la gente, o sea, hacer el ejercicio? Por ejemplo, lo que hicimos no solamente con este recital, que ha sido bien interesante ver la reacción del público, muy curioso. Algo de lo más difícil del concierto son las canciones de Anton Berman, y son de las cosas que más gustaron tanto en Santa Marta como en Medellín. Digo, más difíciles de escuchar y más gustaron. Pero, por ejemplo, tomo lo que hicimos hace casi un año con la Bella Molinera. O sea, la Schöne Müllerin es un ciclo de más de 1 hora, sin pausa, todo en alemán. Y lo llevamos a, no sé cuántas ciudades fuimos, 6, 7, yo qué sé, en Colombia. Y la reacción es 100% mejor en los sitios donde la gente
tenía y podía leer el texto. O sea, es una obviedad también lo que acabo de decir, pero creo que es en un lenguaje poco más difícil como es el de este concierto, y en personas que quizás no estén tan habituadas como esta generación al ejercicio de sentarse una hora a escuchar música, no 10 minutos, una hora y cuarto, la aproximación a los textos es importante. Por eso en el programa no deben estar, y por eso yo nunca he sido contrario a cosas. Yo he hecho aquí a veces con subtítulos y funcionan súper bien también. O sea, todo lo que ayude a que la generación o las personas que no están acostumbradas por los motivos que sean a este tipo de experiencias, a que sea más cercano, funcionan. Subtitulación, preparación, charlas previas, lo que sea, porque sí creo que es una experiencia que vive y crece en la medida en que las personas cada vez conozcan un poquito más. No que no sea disfrutable, pero es más disfrutable si uno conoce un poquito más. Una práctica en Europa, sobre todo, Juanita, de hacer las óperas de repertorio en la lengua local. ¿Te ha tocado hacer eso? Gracias a Dios, no. No, a mí me Se acabó gusta. con los subtítulos. Sí, se canta con subtítulos. No, estuve una vez en una comida con varios profesores de canto y ellos nos contaban la anécdota de que llegaron creo que a Budapest, y llegaron al ensayo de Carmen, y llegaron, cantaron y arrancaron, pararon y dijeron, no, pues es que esto toca hacerlo en húngaro. En húngaro, sí, claro. En húngaro, entonces toda la noche se la pasaron aprendiéndose Carmen en húngaro, porque llegaron a cantar. No, hay grabaciones históricas de Carmen, precisamente, donde el tenor canta en italiano, la mezzo en francés y el coro en ruso. Sí. O sea, es una canción que existió de un día, porque pasó, llamaron, era de Mónaco, me parece. La Calas también. Sí, yo me la sé, pero en italiano. Eso se ha acabado bastante, afortunadamente, y en Alemania pasaba mucho en los teatros de provincia o de pueblos pequeños, pero cada vez menos, pero se hace. Y hay cierto repertorio que ya no se traduce, hay cierto repertorio que sí, por ejemplo, Barbero de Sevilla se traducía en muchísimas partes, no se sigue, o sea, se sigue, otras cosas ya menos, y eso sí, se acabó mucho con el tema del acceso a los subtítulos y esas cosas. Sí, digamos que ya no hay tanta necesidad, pero historias hay las que uno quiera. Bueno, no sé si alguno tenga una pregunta para Juanita, Alejandro. Sí, que son poquitas. Hacen muchas, cada uno tiene derecho para 3 preguntas. Pero yo sí tengo preguntas. ¿Son músicos o no? Vinieron por curiosidad. Sí, estamos asistiendo a las charlas que el banco da sobre música. Estamos interesados. Pues somos en el caso nuestro, docentes. ¿Docentes? Qué Sí. bonito. ¿De qué materia? Literatura y español, lengua extranjera. Bueno, pues qué interesante. Pues justamente yo creo que este tipo de recitales son muy interesantes para sacar a flote textos, ¿no? Sí. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? El texto de Piedad, ¿qué le da la música que quizás no tuviera el texto, o cómo lo redondea, o lo cambia, o ambos creo que mencionaron haber leído el texto primero y después haber abordado la música. ¿La música se la imaginaban así o cambia? Bueno, yo creo que si tú fueras compositor y te dieras los textos de Piedad Bonet, tendrías tu propia interpretación, ¿no? Eso va a pasar con cualquier compositor con el mismo texto. Yo en algún momento hice recitales aquí en Luis Ángel Arango de textos de Verlaine, pero diferentes compositores, entonces siempre era el mismo texto, pero con música totalmente diferente. Entonces no es tanto yo que pienso de la música con respecto al texto. Yo creo, lo que quisiera decir es que la música compagina muy bien con el texto. Esta interpretación del texto de Piedad Bonet para mí funciona muy bien, ¿no? Es un estilo muy específico. Andrés Posada tiene su sello.
y funciona muy bien, son textos muy emotivos, muy bonitos. El segundo, que lo discutimos hoy a mediodía, es un texto sin puntualización. Yo decía, pero esto tan raro, y entre más estudié la canción, más se veía que la estructura rítmica de la canción era exactamente como si leyera el texto de Piedad Bonet sin puntualización, ¿no? Y me pareció muy bonito que hubiera logrado ese efecto y que sin embargo tenga una estructura musical, ¿no? Sí. Se me ocurre, voy a cambiar un poquito el tema, pero contando esto del programa de textos de Verlaine, el programa que tú armaste para este concierto me pareció sensacional. Las notas del programa, que las escribió Rodolfo Acosta, otro compositor colombiano, resaltan eso. Y como tú bien lo dijiste hace un rato, pues es algo que has hecho desde hace muchos años cuando empezaste tu carrera. ¿Qué tanto es programar un músculo que se tiene que ejercitar? O sea, ¿cómo has ido tú desarrollando ese instinto de decir qué va con qué? Que es un poco el ejercicio que hacemos nosotros también en la sala de conciertos, al decir, invitemos este grupo y que después siga este otro y que este toque esto, y después se lo describo a la gente como un cóctel, pero como artista solo, que también es algo que a nosotros nos interesa mucho, que los jóvenes en Colombia aprendan a programar, a armar su programación. ¿Cómo se desarrolla eso? No sé decirte, yo creo que de por sí mi curiosidad en encontrar géneros de música que compaginen es un a ver, ¿cuál es la palabra? Yo me impongo esa tarea. Yo no quiero cantar Messiaen con Noche di Figaro, un aria de la Condesa, por ejemplo. Hay artistas que hacen Schubert y luego una aria de ópera. A mí me parece un mal gusto, lo más horroroso. Yo no podría cantar un aria de ópera con un lead, no podría, me parece de muy mal gusto. Entonces, para mí lo interesante es poder contar una historia musical o tener un tema, o aunque no tenga un tema, que la música introduzca al público algún tipo de camino a seguir, ¿sí? Es una intuición. Yo no te puedo decir cómo lo desarrollé o no. Es una prioridad personal el hacerlo. Entonces, tengo una pregunta, pero tú ibas a muchos conciertos, o sea, ir a conciertos y sentir esa experiencia te ayudó como a tener esa sensibilidad de esto en concierto serviría, porque hay cosas que sobre el papel, como dicen, el papel aguanta todo, pero... Sí. Bueno, creo que ayuda un poco que crecí con música. Mi mamá es cantante, también era una gran cantante, Marina Tafur. Ella cantó muchas veces aquí. Yo creo que eso se fue dando. Mamá también tenía esas exigencias en su repertorio, era especializada en música francesa, entonces yo, quiero o no, me encanta cantar en francés. Eso debe ser por mi mamá, me imagino. He adquirido el amor a la música alemana, obviamente, porque es un idioma que yo hablo, que, bueno, yo soy alemana de pasaporte, hay que decir. De obligación. De obligación. Exacto. Pero también es una cultura que me parece fascinante, la literatura alemana, las poesías alemanas. Yo pasé por todo ese proyecto de aprender a entender cómo se refleja esa cultura en medio de la poesía y obviamente del Lied, ¿no? Entonces conozco eso bastante y no sé, el resto, el poner un programa junto, el escoger las obras para un programa, que creo que tiene que ver con qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero enseñar. Es una palabra un poco pretenciosa, pero qué quiero enseñarle al público de mi gusto personal. Puedo aportar conocimiento de mi público, puedo comunicar algo, porque se trata de comunicación, ¿no? Y volvemos al cuento de la interpretación. Interpretar una obra o interpretar un programa tiene que ver con gusto personal. No sé, ¿será egoísta? No sé cómo harán los otros cantantes. Para mí es una cosa de intuición. ¿Tú? No, es eso mismo, y digamos, yo lo veo desde el punto de vista un poco más académico, cuando uno enseña y les intenta ayudar a los estudiantes a escoger sus programas. En el fondo es eso lo que uno busca.
qué les luce más desde todo punto de vista, es decir, hacia dónde va su sensibilidad artística y qué es lo que tienen para ofrecer mejor, porque se trata de programas de conciertos, no de cosas que tengan que estudiar para adquirir un conocimiento. Un poco volviendo al tema de jóvenes intérpretes es eso, o sea, lo que uno busca cuando trata de ayudarles a armar sus programas es ofrezcan un programa que sea interesante, pero un programa que muestre lo mejor de ustedes, ya no solamente desde el punto de vista técnico y vocal, sino que hacia dónde va su sensibilidad. O sea, hay gente a la que, digámoslo así, a la que Mozart nunca le va a acabar de sonar bien, que lo haya estudiado, lo que sea, que es parte del currículum, pero que no hay una aproximación personal a eso, y eso se ve desde muy joven. Se puede explorar, potenciar todo lo que uno quiera, pero las ciertas sensibilidades, yo sí tengo alumnas que uno sabe desde ya que van a ser de repertorio no tradicional, y eso está bien, que van a ir hacia otros campos porque tienen esos intereses, y creo que a la hora de escoger un programa, Juanita lo dijo bien, es ¿qué tengo yo para ofrecer? Cuando uno es profesional, digamos, ya más o menos sabe, esto es con lo que yo me siento cómoda o cómodo para ofrecer algo, y esto, pues, muy lindo para que lo hagan de al lado. Y otra cosa que me parece muy interesante es el tema de repetir canciones, compositores, etc. Si yo viviendo en Alemania, un recital de Lied implica cantar Schumann, Brahms, Schubert, pues es que hay tantos que lo hacen supremamente bien. Yo seguramente lo puedo hacer muy bien, no sé, he cantado todos estos compositores, pero me parece un poco repetitivo coger el repertorio que hace todo el mundo. Entonces yo por mi gusto personal hago algo que no hagan todos los otros, ¿no? Sí, y a lo mejor escojo un día, qué sé yo, mitad Schubert, mitad Messiaen o mitad Hindemith, no sé lo que me va a traer el futuro, ¿no? Pero son pensamientos. Interesante en este programa específico, bueno, en este proyecto específico también, que no lo dijimos, es la posibilidad de que se haga varias veces en varios sitios diferentes. El proceso de preparación ha sido bien interesante, primero porque ha sido muy espaciado en el tiempo, que no siempre uno tiene ese tiempo, debo decirlo. O sea, el tiempo aquí personal, yo personalmente tuve el tiempo de abstracción y estudio en otra parte, luego vernos en Alemania y prepararlo allá, luego prepararlo un poquito aquí, luego ver cómo funciona en Santa Marta, ver cómo funciona en Medellín, ver cómo funciona en Bogotá, lo vamos a llevar a Uruguay, o sea, ese tipo de cosas enriquecen. Yo estoy seguro que al final del último concierto vamos a tener una idea bastante más clara de lo que nos metimos al principio. Es una gran ventaja, o sea, no siempre uno tiene la opción de hacerlo. Muchas veces, lastimosamente, se estudia una cosa porque hay que hacerla un día, y eso es bien desgastante. Pues no desgastante, es una experiencia diferente, pero sí enriquece el proceso largo de preparación, y por otro lado la posibilidad de hacerlo en diferentes espacios. Última oportunidad para hacer las 3 preguntas cada uno. ¿Nada? Nada. Bueno, no. Alejandro. Vengan el miércoles y hagan el ejercicio de leerse todos los textos antes de escuchar las canciones. O sea, consiguen el programa antes, se vienen media hora antes y se leen en el programa todos los textos primero, porque sería interesante, ya que ahora hablábamos de eso, de cómo uno se imagina la música. Mentira, uno no se imagina la música, pero entiende cuando escucha la música que se abre como esa cosa de las puerticas que uno va abriendo hasta que hay una dimensión, y con la música hay una dimensión más de los textos. Entonces es muy interesante el ejercicio de leerlos antes y luego ver la siguiente puerta, la siguiente dimensión que se abre con la musicalización, no solo lo de Beat Bonnet, que es lo más nuevo, digamos, sino de todos los otros poemas, porque de esa música poco se ha escuchado aquí, en su gran mayoría. Yo no sé, no hicimos el experimento de saber cuántas de esas piezas son estrenos en Colombia. Yo creo que hay una gran cantidad de estrenos en Colombia. Marx, Ligeti, me atrevería a decir que si se han hecho muy poquito o nada. Y el mismo Messiaen, creo que. El de Messiaen hay las tres melodías seguro, pero las otras no sé. Sí, no sé. El Verban no lo sé. O sea, yo diría que por lo menos el 40 o 50% del concierto son piezas que no se han escuchado nunca aquí. Entonces, como así es para nosotros, también es para el público. Entonces es chévere como
ver qué reacción generó. Por último, pues Alejandro, Juanita, mil gracias. Creo que salieron muchas cosas que mucha gente no sabía y esperamos poder compartirlas con un público más amplio. Invitarlos de nuevo a toda nuestra programación, en particular esta programación que hemos hecho de canto en los últimos años. Hemos tenido unos cantantes fantásticos que realmente ha sido una cosa de azar invitarlos por ser buenos cantantes, pero que han resultado ser unos fantásticos programadores. O sea, como el ejemplo de Juanita y de este programa, tuvimos a Daniel Norman, británico, con un programa sensacional, todo dedicado a canciones se llama algo como fantasmas y alucinaciones, como sobre sueños y alucinaciones. Era todo con borrachos, pesadillas, fantasmas, espectros. Y también tuvimos a la cantante inglesa Mary Carey, que hace cabaret, y todo era un programa dedicado al amor. Pero entonces había el amor bobo, pues que uno embobado, el amor pues de usar al otro, de no creer en el otro. Realmente han sido programas donde yo creo que el espíritu humano puesto en palabra, adornado o fortalecido por la música, cobra otro carácter, y esa es la espectacularidad de estos recitales, que son un legado del siglo XIX, pero que yo creo que tienen una vigencia actual muy grande, porque nos invitan a reflexionar acerca de lo que somos, de lo que sentimos y de lo que podemos ser. Entonces, pues muchas gracias por asistir, muchas gracias de nuevo Juanita, muchas gracias Alejandro, y los esperamos el miércoles en el recital. Muchas gracias.